Esta mañana lo recibo al señor Ernesto Raúl Tenenbaum. Con los brazos abiertos, ¿qué haces? Gracias por venir, ¿eh? Sí. Si un día no venís, me avisás. Pasaba por acá. Che, ¿sabés que ayer fui a la presentación para prensa de la serie Menem? Ah, mira. Que se estrena el 9 de julio, el miércoles que viene, en Amazon. Son 6 capítulos. Y necesito hacerte preguntas. Yo creo que imagínate que yo era adolescente en el menemismo y lo viví de otra manera. Después, obviamente, lo hemos leído, vivido, entrevistado. Pero, por ejemplo... Yo era niño. Vos eras un niño, pero has leído más. Primero, Menem es el Leonardo Sbaraglia. Zulema Menem es Griselda Siciliani. Y lo hace bárbaro. A mí me pareció espectacular. O sea, y la pregunta, el disparador, sin hacer ningún spoileo, ayer nos pasaron los primeros 2 capítulos. ¿Y pero qué spoileros es historia? Cómo está contado. De cómo está contado. ¿Para está buena? Está muy ganchera, muy buena. A mí me entretuvo. Es que Menem era muy ganchero. Entiendo que el que está muy enganchado ya con la historia y la conoce muy de primera mano va a sentir que hay partes demasiado, no sé, o frívolas o demasiado simplificadas, pero pensá que está hecho para un producto internacional. No, pero además cuando vos elegís un personaje, elegís una beta de la historia. Pero aparte, el corazón del mensaje... Me imagino las discusiones que van a venir. Lo hacen quedar demasiado bien, lo hacen quedar así. Los primeros 2 capítulos, ves, arranca como gancho, esto no es spoiler. O sea, es que estamos hablando, está la foto de Sbaraglia y de Griselda Siciliani actuando de Menem y Zulema, y te impresiona porque son Menem y Zulema, y el juego que hace, por lo menos el juego que hace mi mente, es descubrir a Sbaraglia detrás de Menem. Un poquito, sí. Digamos, cuando sabés quién es, aparece, claro. Pero tenés que saber quién es. Y hay algo de la mirada, de algún guiño de ella, pero ella no parece, no parece Griselda Siciliani. Bueno, ¿y? Bueno, el gancho inicial, que me parece que eso va a dar para discutir, el gancho inicial es, empieza con la imagen del accidente del hijo, o la muerte del hijo, accidente, atentado, etcétera, y después dice 8 años atrás, y se va a el gobernador que empieza la campaña contra Cafiero en la interna. Y a partir de ahí empieza algo muy divertido, que es cómo te lo va mostrando a él en su etapa caudillesca, y cuando todo el tiempo lo ves un tipo que dice, nosotros vamos a ser presidente, yo voy a ser presidente desde un pueblito allá. Hay un personaje medio ficcionado que es un fotógrafo, que es Juan Minujín, que es un poco el que va haciendo el hilo, y a quien Menem también lo va seduciendo. Y la etapa donde Menem seduce a todo el mundo, sobre todo allá lo que hace Sbaraglia, que es impresionante, que es la mirada y el tono y la idea de ir a todos ofreciéndole lo que tenga para negociar, lo que tenga para sumar. Obviamente que te trae como reflexión que vos podés hacer políticas de signo parecido a las que se están haciendo hoy, sin dividir al país. Que vos decís, bueno, me importa la política. Más o menos, era dividido. Era un país bastante dividido también, no como ahora. Entiendo que sí, pero vos ves el tono del presidente. No digo que después el país no estuviera dividido. Después vienen los indultos, obviamente, eso está en el segundo capítulo. Sobre todo eso. Lo que quiero decir es que desde el liderazgo, vos ves a alguien que está dispuesto a lo que sea para sumar. O sea, lo que sea para sumar. De hecho... Era así, Menem. No solamente era así, ganaba una pelea contra alguien, salvo contra Cavallo, que eso fue durísimo. Ganaba una pelea contra alguien, inmediatamente había alguien del entorno menemista que le tiraba una línea para nada, traerlo de vuelta, tenerlo cerca, ayudarlo en algo, necesitas algo, está bien, quedaste fuera del poder, pero eso era permanente, ¿no? Bueno, ayer estuvo Leo Sbaraglia allá en el otro boliche, en lo de Andy, y él dice cómo hacía la técnica para ser Menem. Dice que es el personaje que más lo consumió en su vida porque se trató de meter en el cuerpo y meterlo a Menem adentro de él. Dice, yo me empezaba a grabar la serie de Menem y durante 12 horas no hablaba como Leo Sbaraglia. O sea, a las 12 horas, terminábamos una escena, iba a comer y seguía siendo Menem porque me costaba mucho... Claro, el riojano. No, y entrar y salir en el personaje. Y dice, y había gente que teníamos un montón de extras y gente que se emocionaba cuando me estaba viendo. Me dice, yo no quería salir del personaje para no dejar de filmar, y entonces estaba muy metido, entonces contestaba y sobre todo miraba. Dice, yo sentí algo que no sé si lo generarían Maradona o quién, pero había extras que venían en las recorridas que ellos simulaban, que me miraban y lloraban. Y era yo, pero yo no quería. Gente que sentía algo con la figura. Nada, esa cosa loca de los actores. Bueno, la pregunta que te quiero hacer, porque es lo primero que uno ve ahí, y está muy marcado en la serie, es el poder y la relevancia que se le da al ala árabe de la familia Yoma en el especie de entorno, o casi no sé si influencia decisiva en las decisiones de Menem. Está muy presentado. Bueno, Zulema
Emir Shoma, cuando dicen que hay que darle la aduana a Ibrahim al-Ibrahim. Una idea todo el tiempo, vos ves que se va construyendo la idea, y no sé si adelante se confirmará, que algo de sus vínculos entre Estados Unidos y los árabes es un costo que él después paga a nivel familiar. Yo tiendo a creer, por cómo está el hilo inicial, que va a haber un vínculo entre el accidente o atentado con el hijo y la idea de que alguien traicionó. Me parece que va hacia ahí, lo primero que ves. Pero lo que yo te quiero preguntar es, en su momento, ¿se cubría así la influencia de los Shoma en cuanto a poder? Eran personajes muy importantes, sobre todo Emir. Claro, ahí aparece muy el fuerte. Más importante. No me acuerdo qué cargo tenía. No, él, ahí hay una especie de momento donde dice, dale este cargo a este, dale este cargo a otro, dale este cargo a otro. ¿Y vos qué querés ser? Como si tuviera un cargo, asesor presidencial. Ah, claro, era asesor presidencial. A ver, los Shoma eran muchos, los tres más importantes, o los tres de mayor relevancia, eran Zulema, que era, bueno, su mujer, y que termina en un escándalo, la separación Increíble. Tremenda. Está en y el segundo después capítulo. una confrontación muy fuerte porque ella cree que al hijo lo mataron, y en muchos sentidos le atribuye responsabilidad a Menem por eso. Todo el mundo que conoció a Menem dice que después de la muerte del hijo, él nunca más fue el mismo. Pero primero estaba ella, porque era la mujer. Después el hombre más influyente era Emir Shoma. Emir Shoma tenía una curtiembre, claro. Había recibido créditos muy irregulares, fue uno de los escándalos del Banco Nación en la época de Menem, y era un hombre, sí, muy influyente, muy influyente. Yo estuve una vez con él muy largo, porque yo lo quería hacer una nota, lo buscaba, y me dijo, te voy a dar una nota, pero en la curtiembre. Entonces me subí al avión con él, fui a la curtiembre, La Rioja, volví, etcétera. Hice una larga nota sobre qué era la curtiembre, con una especie de nave espacial en medio de un desierto. Aparece la curtiembre acá. Sí, era una en la cosa serie. monstruosa, no sé en qué habrá quedado ahora. Y el tipo era un tipo muy seductor y muy de poder, y vos lo sentías, y me acuerdo, esto de haber sido noviembre del 97. ¿Por qué me acuerdo? Porque él, en ese momento estábamos con Día D, pleno éxito, y él me dice, el año que viene nos siguen. Entonces Emir Shoma, y yo le digo, mirá que estamos ya cerrado el contrato. Bueno, y yo seguí hablando. Y entonces vuelvo Qué y le fuerte digo, ese momento un tipo así te diga. Y le digo a Claudio Martínez, che, escúchame, acabo de venir a hablar con Emir Shoma y me dijo que el año que viene nos seguimos. No sé de dónde le salió, pero es un tipo informado. Parece. Algo hablaron. Entonces Claudio dice, no, si está cerrado, olvídate. A los 15... Ese momento era día D. Claro, estábamos en América. En América, había empezado, era el Día de América de Urnequian. Entonces le digo a Claudio me dice, olvídate, está cerrado eso. A los 15 minutos me dice, che, no está cerrado. Y empieza a haber malas señales, y la forma en que nos enteramos fue vía Emir Shoma. Impresionante. Y ahí es donde surge que le dan aeropuertos a Urnequian, a cambio, entre otras cosas, de que Día D quede afuera. Tiene unos momentos la serie que son muy simplificados, pero para mostrar que son cuando está armando el gabinete, cómo le van pasando por el escritorio empresarios, sindicalistas, y hay una negociación de guita, cargos, y hay una especie de chiste alrededor de eso también. Hay, en ese contexto, el tercer personaje muy importante era la secretaria privada de Menem, que era Mira Shoma, claro. Que era otra de las hermanas. Violeta Ortiz Berea en la serie. Violeta Ortiz Berea, Mira, Esa muy Mira bueno, Shoma. muy bueno. Y Amira Shoma estaba en ese momento casada con un sirio que se llamaba Ibrahim Claro. al-Ibrahim, al que ponen de director de aduanas, no sabía castellano. Póngale una secretaria que hable español, le dicen en la Claro, serie. bueno, y en ese quilombo, el gran primer quilombo de corrupción de Menem es el Narcogate, que aparece dos periodistas de Cambio 16, una revista que en ese momento era muy influyente de España, que escriben, que encuentran en la libreta de un narcotraficante, creo que sirio, pero por ahí me equivoco, aparecen los teléfonos de Amira Shoma y de Ibrahim al-Ibrahim. Eso, el quilombo estalla en España. O sea, después rebota acá. Y el rebote, yo me acuerdo que en Página, que lo que investigaba era Román Lechman, que después hizo un libro que se llamó Narcogate. Fue el primer gran escándalo. El segundo gran escándalo también tiene que ver con Emir, creo que con Emir Shoma, porque sí, con Emir Shoma, es una primicia de Berbisky que revela que fue una primicia bárbara, el quilombo que armó. Además, nosotros en Página festejábamos porque todavía Página no era lo que fue después. Claro, metías un gol. Y todos los demás medios iban tenían detrás. que seguir. Entonces, se llamó el Swiftgate. ¿Qué era Swiftgate? La noticia de que se había quejado la embajada norteamericana porque para importar equipos, un asesor presidencial, que era Emir Shoma, le pedía coima. Entonces, y Berbisky fue publicándolo, y Página,
engrajea sin decir, hay una embajada que denuncia que. Primer tema. Segundo, la embajada norteamericana, y no decía el nombre. Tercero, el nombre es Emir Yoma. Era así día por día, y vos veías como los demás medios, claro, al publicar página en tapa, todo el mundo preguntaba y empezaba a haber filtraciones. Qué lindo. Y otra vez Emir Yoma aparece ahí. Y entonces aparece en los créditos, aparece en el pedido de Koikman, aparece en el Narcogate. Era un tipo que aparecía en todos los quilombos. A mí, como versión, no lo pude confirmar todavía, el primero de los Galperín que se va a Uruguay es Ernesto Galperín en los 90, y una versión, acordate cuál era el negocio de Galperín. Era que era competidor de Emir Yoma y lo perseguían. Y que la competencia no era del todo legal. Bueno, después la relación con el mundo árabe, lo que siempre se dijo es que recibió mucho aporte en medio de la campaña, y después se alineó con Estados Unidos e Israel, y creo que, y lo que se le adjudica, que nunca se lo perdonaron, es haber mandado naves a la guerra del Golfo en el 91. Y que fue que Irak invadió Kuwait, Estados Unidos recupera Kuwait, y después empieza la pelea contra Saddam Hussein. En ese contexto, ¿qué te iba a decir? No solamente la muerte de Carlitos Menem, los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA se atribuyen como una devolución de favores a lo que interpretan como la traición de Menem. Pero andás a ver. Nada es tan lineal, pero es cierto que hay ciertos hechos porque que se además van como hay sectores del mundo árabe que son distintos. Decían que la guita venía de Gaddafi, pero el vínculo de Menem era con Siria. Sí. Entonces, ¿quién es quién en ese momento? Y los bombazos fueron de Irán. Y son sectores que están enfrentados dentro del mundo árabe. Es muy difícil, ¿viste? Uno dice el mundo árabe. O los árabes. Sí. Irán, Libia, Irak, esa parte Siria son distintos. Yo creo que está muy simplificada en el guión, pero le dan una relevancia importante. Bueno, nada. Nos repasamos pero hablando de Menem. No, de Emir Yoma. ¿Vive Emir Yoma? Yo creo que sí. Nos hubiéramos enterado si moría. 3 minutos ya viene, y ahora quién podrá ayudarnos. En el corazón de su pueblo. Calcillán, el doble vidrio hermético seguro que te cuida a vos y al medio ambiente. Calcillán.